es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con Javier Torres. Él es antropólogo y analista político. Precisamente hablaremos sobre la problemática y los retos pendientes de los gobernadores y gobernadoras regionales para el siguiente periodo, los que hemos elegido, por supuesto, el 2 de octubre. Señor Torres, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto acá para conversar sobre las regiones. Efectivamente, señor Torres, a 20 años de la descentralización, ¿cuál será el reto al que se enfrentarán estos gobernadores regionales? Hablemos de sectores. Primero, en la pandemia, la salud era una de las principales preocupaciones. Parece que esta ya se ha perdido con el paso de los meses. Bueno, en general hay una serie de temas que los gobiernos regionales tienen que atender, empezando antes de la salud, yo diría, por la gestión misma del gobierno regional, por la organización del gobierno regional, y hay que intentar superar y de alguna manera limpiar a los gobiernos regionales de un conjunto de aparatos de corrupción que se han instalado en estos a través de diversas gestiones. No creo que eso es importante, o sea, un funcionamiento más eficiente en general de los gobiernos regionales. Acordémonos que 10 de los gobernadores regionales que fueron electos hace 4 años no terminaron su mandato, y en algunas regiones incluso hubo hasta 2 veces cambio de gobernador, Puno y Arequipa. Ahora, con relación al tema de salud, ¿no? Sin duda la pandemia ha mostrado uno de los graves problemas que ha tenido la descentralización, que es que hay determinadas políticas y hay determinadas acciones que no se pueden descentralizar. Y, por ejemplo, la lucha contra una epidemia es algo que no debe estar descentralizado, ¿no? Tiene que haber un órgano central que es no solo es el ente rector, sino que es el que coordina todas las acciones, porque si no, debes recordar, y nuestros amigos y amigas que nos ven también deben recordar cómo cada gobierno regional quería comprar por su lado las camas UCI, quería comprar vacunas, ¿no? Establecía sus propias reglas, tenía sus propios criterios, y esto no puede volver a repetirse, ¿no? Eso es algo fundamental, ¿no? Y también recuperar todo lo que ha sido, ya se viene dando eso, pero todo lo que es la atención primaria en salud, que es una prioridad, ¿no? Porque no solamente se trata de atender a la gente en los hospitales, sino justamente de prevenir para que la gente no llegue a los hospitales. Entonces sí me parece que es un tema central, pero que tiene que haber ahí también del lado del gobierno nacional una actitud más proactiva y de coordinación en ese sector, ¿no? Claro, señor Torres, y justamente en esa línea, ¿cómo es que los gobiernos regionales tienen que coordinar con el Ejecutivo Nacional, y cómo es que en esta permanente crisis política esto podría generar cierta dificultad? Bueno, sin duda genera dificultades. Por ejemplo, tenemos regiones donde todavía se viene desarrollando el proceso de reconstrucción con cambios, que tiene ya varios años, ¿no? Producto del Niño Costero de hace unos 5 años, si no me equivoco, y ese proceso involucra a varias regiones y a una coordinación central, y durante este gobierno hemos tenido problemas porque han habido cambios en esta autoridad, así como en todos los sectores hemos tenido hasta 3 o 4 ministros, ¿no? Cuando tú tienes tantos cambios en tan corto tiempo, hay mucha dificultad para la coordinación. Entonces, no es solamente un problema de los gobiernos regionales, que tienen que tener burocracias más eficientes, sino también de una mayor iniciativa del gobierno nacional y de lograr pues una mayor estabilidad, por lo menos en las gestiones ministeriales, porque se cambia el ministro, se cambian viceministros, se cambian directores, y así no se pueden resolver los problemas que hay, ¿no? El tema de educación es otro tema también fundamental. Hay regiones, por ejemplo, como Cajamarca, que tienen un déficit educativo un déficit de infraestructura educativa muy alta, ¿no? Tenemos otras regiones, por ejemplo, vinculando a otros sectores. Por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer hay regiones como Cusco que tienen un muy alto índice de violencia contra la mujer. Entonces, todos estos problemas no se pueden atender de manera parcial, sino que tiene que ser una labor coordinada entre el gobierno nacional
el gobierno regional y los gobiernos locales, que son el otro actor que no hay que olvidar. Claro, señor Torres, y usted menciona, digamos, de las carencias, de las necesidades que tiene en este caso específico la región Cajamarca en infraestructura educativa, pero vemos históricamente que en nuestras regiones la ejecución del gasto no es tan eficiente, que ni siquiera llega al 100%, haciendo un balance. ¿Cómo ha sido esta última gestión de nuestros gobernadores regionales? Bueno, yo diría que se ha repetido un problema que es habitual en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Yo diría que hay dos problemas. Uno, estos constantes cambios hacen que la velocidad de la ejecución de gasto no sea la adecuada. Pero también hay, entonces, eso es responsabilidad del nivel regional, ¿no? Y siempre el primer año de gestión es un año donde se hace más lenta la ejecución. Hay una etapa de aprendizaje, vamos a decir así, y luego la cosa se va normalizando. Pero el otro problema es que los gobiernos regionales dependen básicamente, centralmente dependen de las transferencias que hace el Ministerio de Economía y Finanzas. Y entonces muchas veces el Ministerio no transfiere los recursos a tiempo o de manera adecuada, hay retrasos en la transferencia, entonces esto retrasa también la ejecución y luego cuando hay que cerrar el año fiscal hacia diciembre, digamos, uno ve que todos los gobiernos regionales empiezan a correr tratando de hacer los gastos y ahí a veces también se producen irregularidades que no tienen que ver con corrupción, sino con esta premura por ejecutar fondos a la carrera, ¿no? Que no es lo más adecuado. Entonces, se requiere también, y esto se ha visto en todos los consejos de ministros descentralizados que se han realizado durante este gobierno, en los poderes ejecutivos antes, constantemente el reclamo de las regiones es que nos transfieran a tiempo, porque si te transfieren los recursos a mitad de año o en el tercer trimestre en el tercer trimestre, bueno, pues no vas a poder ejecutar adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Ese es un problema serio, además de la corrupción que la Contraloría General de la República ha denunciado en muchísimos casos. Uh-huh. Ahora, hablando específicamente de esta lucha contra la corrupción que es necesaria, se podría decir muchas veces que también se genera a causa del desconocimiento de la gestión pública, de los servidores, en el caso de los funcionarios de los gobiernos regionales. Hay un problema, a ver, son varios problemas. Uno tiene que ver con desconocimiento, sí, pero el desconocimiento puede generar errores administrativos que, si hay un buen trabajo de auditoría, se pueden detectar y corregir, ¿no? Entonces uno asume que acá no es que había una intención, pero también es cierto que muchas veces los gobernadores regionales, no solo en el nivel regional, pero ya que estamos hablando de ese tema, en los gobiernos regionales los cargos son entregados a personas que han apoyado en la campaña electoral, ¿no? Y es una suerte de devolución del favor del financiamiento otorgado por alguna persona que se le entrega a la gerencia o una dirección regional a un allegado de este financista, ¿no? Que durante unos meses ocupa el cargo, consigue algún tipo de licitación y luego se va y viene otro funcionario cuyo origen también puede tener que ver con este tema. Y ahí yo creo que hay un rol fundamental en todo lo que es servir, ¿no? O sea, necesitamos profesionalizar mucho más la gestión regional, necesitamos estandarizarla, necesitamos que la carrera pública pues se convierta verdaderamente en carrera pública y que no ocurra que cada vez que llega un gobernador, así como he comentado el caso de los ministerios, llega un gobernador, cambia todo el mundo. Uh-huh. Y si el gerente es cambiado, el gerente cambia todo el mundo también. Entonces, eso no permite una estabilidad en la gestión y genera estos problemas de corrupción y de ineficiencia en el gasto. Claro, y finalmente para que esta anhelada descentralización funcione en nuestro país. Señor Torres, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, nosotros vamos a una breve pausa. Volvemos.